Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores en Venezuela para este tema que, bueno, forma parte de nuestras transacciones económicas cotidianas, ¿no? El vuelto, pagar en Venezuela. ¿Cómo recibe usted el vuelto? En el tema, por ejemplo, de la brecha cambiaria. Paga el 10% más propina. ¿Cómo paga la propina? Bueno, pagar en Venezuela. De eso voy a conversar con Roberto León Parili. ¿Cómo estás, Roberto? Qué gusto conversar contigo esta mañana. Igualmente, Shirley, un placer saludarte y a toda tu audiencia también. Un gran Por, saludo. por favor. Bueno, Roberto, hablemos de el consumidor en Venezuela, ¿no? Sí, Creo que podemos describir, bueno, a qué se enfrenta una persona que sale hoy a la calle a, bueno, a pagar, a cobrar, es decir, las actividades de transacción económica cotidiana de un ciudadano, pues. sí, bueno, mira, te enfrentas principalmente, y es la raíz del problema, a un sistema de pago totalmente de facto. Es decir, nosotros tenemos una moneda de uso legal, está en la Constitución, es el bolívar. Todos sabemos los problemas que ha tenido el bolívar ante una abrumadora inflación y bueno, todo lo que produjo, porque para comprar en mercados internacionales, lo que es el abastecimiento y todo esto, hacía falta la moneda extranjera y ante un control de cambio era Venezuela estaba como que totalmente aislada en esa posibilidad de importar libremente. Entonces, eso tiene una conexión con la manera de cómo paga el ciudadano. Si el ciudadano pagaba en bolívares con un control de cambio y luego para poder venderle a ese consumidor tenías que traer productos comprados en dólares y el único que te hacía una operación cambiaria era el Estado, muy limitada por demás, bueno, eso generó todo un caos en Venezuela. ¿Qué ocurre? Que bueno, después se abortó todo este tema de la suerte de prohibiciones. De hecho, decir el precio del dólar era un delito. Todo esto se aborta porque se notó que el dólar podía resolver este problema internamente. Sin Ujú. embargo, se impone la posibilidad de tú utilizar el dólar como moneda de curso, pero de facto no hay ninguna regulación, no hay leyes que establezcan los parámetros, cómo se usa el dólar, cuál es el tipo de cambio, a pesar de que hay un cambio oficial, que es el cambio del Banco Central de Venezuela, pero no hay normas que establezcan realmente que hay una obligatoriedad de uso de ese dólar. En fin, una suerte de sálvese quien pueda, Ujú. donde el comercio aplica sus prácticas y el comerciante tiene que someterse, bueno, a lo que se hace común en todo el mercado, porque son prácticas que llegan y que no es que las practica un comerciante por aquí y otro no, porque eso sí generaría una competencia y la gente pues buscaría el que mejor lo trata, pero es que se ha hecho como que una suerte de práctica colectiva y Ujú. en todas partes donde tú vayas te consigues con los mismos problemas, ¿no? Sí. Problemas del cambio, de darte vuelto. Bueno, hablemos del problema del vuelto, ¿no? Sobre Sí. todo, bueno, porque si tú decides pagar en divisa y luego te dan el vuelto en bolívar, es decir, o al revés. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se protege el consumidor? Sí, fíjate, incluso va más allá. A veces te quieren dar un producto, llévese una caja de chicle, llévese un chocolate, llévese esto porque no tengo cómo darte vuelto, ¿no? Entonces, todo esto está establecido de una manera muy clara en las leyes que regulan los derechos del consumidor en el mundo, Ujú. menos en Venezuela. ¿Por qué digo menos en Venezuela? Bueno, porque la defensa del consumidor y los derechos del consumidor se han venido estandarizando a nivel mundial, bueno, por esta ruptura de las barreras de distancia. El mundo se ha globalizado de alguna forma y esto ha permitido que el consumidor, las conquistas que obtiene, se vayan trasladando al mundo entero. Pero en Venezuela nos apartamos de esas normativas estándares hace algún tiempo cuando empezaron a abolirse aquellas leyes que regulaban la materia, como era la ley de protección al consumidor. Después esto, la última fue la ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios. Esto fue cambiado por una normativa que más que enfocarse en la defensa de los derechos del consumidor, se enfoca en el control y supervisión de la cadena de comercialización. Entonces ahí surge la ley como, por ejemplo, la ley de precios justos, que, bueno, va a regular, le da una cantidad de facultades a los Ujú. organismos públicos de control y supervisión, pero no enfoca el objetivo de la ley en la defensa de los derechos del consumidor. Ujú. Estamos, bueno, por eso es que yo digo, sálvese quien pueda, el que mejor se defienda, y eso no puede ser porque eso genera y crea una cantidad de debilidades y falta de transparencia en las transacciones Ujú.
comúnmente es el día a día de toda persona en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. Lo otro, Roberto, es tema bastante polémico y comentado. El 10%, el famoso diez por Sí. ciento más la propina. Es decir, en el 10% no debería estar incluido el tema del servicio. Claro, fíjate, una cosa es que te cobren el servicio y una cosa es la propina. Eso, son dos temas totalmente distintos y eso ha sido debatido en el mundo. Ujú, Son conceptos diferentes, además. Lo que es la propina, propiamente dicha, es un premio que uno le puede dar a quien lo trata bien. Es decir, tú premias el buen servicio, premias al mesonero, premias a la persona que te atendió porque se esmeró en una atención y tú te sentiste muy bien. Bueno, y tú quieres premiar esto con una propina. y en virtud de eso, Eso ¿eso es obligatorio o electivo? no es electivo, Ujú. totalmente electivo. Ojo, aunque tú no des la propina, tú tienes derecho a ser tratado con un buen servicio. Eso en distintos países del mundo hay muchas prácticas. En Europa tú ves países donde no se acostumbra a dejar propina y sin embargo tú una competencia por mejor servicio. Otros sitios donde la propina es tarifada. En Estados Unidos, por ejemplo, la propina suelen ponerte, pise un botón, o es el 10 o es el 15 o es el 20 lo que usted va a dejar. Es casi como que una obligación. Ujú. Pero bueno, lo que es la naturaleza propia de una propina es electivo, a voluntad de la persona, y la persona es la que establece cuánto y si lo quiere dar o no. Ahora, ese 10%, ese famoso 10%, no sabemos para qué es realmente, porque el restaurante está, bueno, cobrándote una cantidad de dinero por lo que te está vendiendo, incluido el servicio. Ahora, ¿qué te está cobrando el cubierto? Eso es para el mesonero. Ujú. Bueno, eso queda como en el aire. Entonces, todas esas reglas y esa transparencia que tiene que tener esto deberían estar, repito, en una ley, en una normativa de protección al consumidor, como debería estar también el tema del etiquetado de un producto cuando tú lo compras, las fechas de vencimiento, las regulaciones de todo este tipo de cosas. Y luego, el tema de las transacciones, la forma de pago, también debería tener, no debería ser de facto, debería haber una regulación. Si ya vivimos con el dólar, ¿por qué no regular esto? Para que esto funcione verdaderamente bien y que las personas sepan cuáles son sus derechos, Ujú. sepan cómo y dónde pueden reclamar ante un atropello o una mala práctica, que es el común pues en estas Ahora, situaciones ahora, así. el 10% es obligatorio. Es decir, Sí, ahora la pregunta es, te lo bueno, sí, imponen. claro, pero tú no sabes ese 10% cómo lo distribuye por ejemplo, el restaurante o el local comercial. No, ni Entonces, sabes por claro, qué tienes que pagarlo. O sea, ¿por qué tengo yo que pagar un 10%? claro, pero es obligatorio. Entonces, bueno, ya que lo Sí. pagas, la gente dice, bueno, en teoría entiendo que el 10% incluye el servicio. ¿Por qué Ujú. tendría yo que dar una propina adicional? Porque, Porque ese claro, si dinero uno, no si uno va. empieza a sumar la cuenta, bueno, Sí. ya es lo que cuesta lo que hayas pedido, más el IVA, más Ujú. el 10%, más cómo vayas a pagar, si es en divisas o no, es decir, el porcentaje. Entonces, claro, al final se abulta una Totalmente, se cuenta, encarece. Sí. se encarece eh, Sí. más allá del hecho de ir a comer y que el plato lo Sí. vale, si todo lo que está asociado a esa experiencia, Ujú. que Lo termina que siendo pasa una es que experiencia muy costosa. sí, lo que pasa, Shirley, es que ese 10% no va para el mesonero, para el que te atendió. Y te lo Ese diez dicen, por y te ciento lo va para dicen. el restaurante. Sí, sí, y te lo Entonces tú dicen. dices, oye, este señor que me atendió muy bien, me sentí muy a gusto, se cumplió a lo que vine, porque uno cuando va a un restaurante va a pasarla bien. Entonces, yo quiero dar a él un premio. Entonces, si, Sí. si tú le dejas el 10% o porque te obligan a pagar el 10%, ahí no estás incluyendo ningún premio para él, porque él no está recibiendo nada absolutamente. Pero eso Entonces, debería dárselo el restaurante, ¿correcto? claro, pero Debería. que pareciera que ese 10% lo que paga es ayudar al dueño del restaurante a pagar los sueldos, ¿será? O sea, no sabemos para qué, por qué se cobra adicionalmente a lo que es la cuenta, que es bien costosa por demás. Mm. Porque cuando tú haces una comparación, nosotros vamos a comenzar a hacer comparativos de precios en distintos países y precios también comparados en cuanto a lo que cuesta el producto en el mercado, lo que es la inversión del producto y luego lo que es la venta final, ¿no? Porque te vas a conseguir con que Venezuela es uno de los sitios o de las plazas más costosas en esta materia. Ujú. Entonces, además de que es costosa,
tienes el problema del dólar, que el vuelto es complicado dártelo, que tú quieres darle una propina al mesonero porque te atendió bien y entonces el restaurante te dice, no, pero tienes que pagarle a él aparte, de otra manera. Entonces Ujú, tienes que estar haciendo pago móvil, ujú. una cantidad de cosas que yo creo que tienen que regularizar para que el consumidor sepa cuáles son sus derechos y sepa qué debe exigir, fundamentalmente. Eso es lo que yo creo que debería ocurrir en Venezuela. Ahora, esto no ocurre solo, esto ocurre de la mano de los legisladores, los que hacen las leyes, ocurre de mano de las autoridades, porque fíjate una cosa, hablando de las autoridades, nosotros hemos tenido como dos caras de la moneda. Hemos tenido en algún momento una autoridad que ha ejercido una supervisión mucho mayor a lo que permite una libre competencia, controles que impiden precisamente la competencia y que han generado, bueno, una cantidad de efectos hacia el consumidor. Pero también tenemos ahora otra cara de la moneda, que es que no se regula nada, ni se supervisa nada absolutamente. Entonces, no sé cuál es mejor o cuál es peor, pero ninguna de las dos es la que debería ocurrir, y es que debería haber organismos del Estado, especialmente con facultades sobre la defensa del consumidor, como lo hubo, repito, hace algunos años, Ujú. y estos organismos deberían velar porque las prácticas que se den en el sector comercial tengan apego y respaldo a la ley y el consumidor pueda, de alguna manera, ejercer sus derechos como un buen ciudadano, pues. Bueno, te agradezco mucho, Roberto. Yo tengo ya que despedirte, Roberto León Parili, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores en Venezuela. Voy a leer luego al regreso un par de comentarios de, bueno, de lo difícil que es pagar en Venezuela. Lo que Gracias. ha descrito Roberto es el día a día de quien vive aquí con el tema de los pagos, el cobro, en fin. 7:53, hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Caracas, Maracaibo, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Ciudad Bolívar, Honda, Acarigua, Araure, Maturín, Puerto Ordaz, Guarenas, Guatire, La Guaira, Mérida, Margarita,